Bienvenidos a su programa Revolución Misionera, llevando el Evangelio a los pueblos y comunidades no alcanzadas, cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 36 al 38. Que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. El tema de hoy, los héroes de la fe. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos. Dios les continúe bendiciendo. Le habla a su hermano Ansel Molina en su programa Revolución Misionera. En el programa pasado, la pastora Carolina estuvo hablándonos del tema perseguidos por la causa de Cristo. Pastora Carolina, ¿qué más nos puede decir acerca de la terrible persecución que enfrentan nuestros hermanos cristianos en las naciones restringidas a la predicación del Evangelio de Jesucristo? Un saludo a toda la audiencia que nos escucha en este programa. Queremos seguir hablando acerca de la persecución de los cristianos en todo el mundo. El capítulo 11 del libro de los Hebreos nos da una lista de los hombres y mujeres llamados los héroes de la fe. Hombres y mujeres de Dios que lo dieron todo por la causa del Señor. Personas que experimentaron todo tipo de padecimientos y persecuciones y permanecieron firmes en su fe. Pero no solo en la palabra de Dios encontramos esta clase de cristianos. Ya sabemos hoy día que todavía hay cristianos padeciendo persecución en 64 naciones y que experimentan en su propia vida estas palabras. Y esta gran persecución se concentra mayormente en las naciones llamadas no alcanzadas, la región de la ventana 1040 que abarca el sur de Asia y el norte de África, donde se concentra el mundo islámico, el mundo hinduista y el mundo comunista. Estos son grandes bloques anticristianos, naciones que persiguen a los seguidores de Jesús. En los siglos pasados, los obstáculos más grandes al evangelismo eran las grandes distancias, las selvas y los idiomas. Hoy son los gobiernos, las sociedades y las religiones anticristianas que presentan el reto más grande para los misioneros. Los cristianos de todos los tiempos han padecido persecución de una u otra forma. Para la mayoría de los cristianos en otras naciones, la fe viene con un precio muy alto. Se sabe que solo el 15% de los cristianos en el mundo tienen libertad religiosa, y estos están mayormente en los países del occidente. Y el 85% de los cristianos en el mundo no tienen libertad religiosa, concentrados principalmente en la ventana 1040, la región menos evangelizada del mundo. Sabemos que hay 64 naciones en el mundo que persiguen a los cristianos, de las cuales 39 están cerradas a los misioneros extranjeros, es decir, que el gobierno ha cerrado las puertas para los misioneros y para la evangelización, y entre ellas están las naciones islámicas, comunistas e hinduistas. Hay otras 25 naciones que son hostiles al evangelio. Esto quiere decir que el gobierno no se opone a la evangelización, pero hay grupos extremistas religiosos y aún guerrilleros y narcotraficantes que se oponen y persiguen a los misioneros y aún asesinan a los cristianos, y el gobierno no ofrece ninguna protección a los cristianos. Pero los creyentes en estas naciones no son víctimas, son vencedores. Son los verdaderos héroes de la fe de nuestro tiempo. El Señor nunca dijo que estos cristianos eran dignos de lástimas, los que padecían persecución. Al contrario, dijo que eran bienaventurados los que padecen persecución por causa del Evangelio.
Un cristiano de Vietnam encarcelado por su fe dijo lo siguiente: he aprendido que el sufrimiento no es lo peor que le puede suceder a un cristiano. La desobediencia a Dios es lo peor. El pastor chino Li Dixian, el cual ha sido arrestado más de 20 veces por predicar el evangelio sin el permiso del gobierno, expresó estas palabras: yo predicaré hasta que muera. Otro pastor chino que fue a prisión por su fe dijo: antes de la prisión oíamos hablar de Dios, pero en la prisión experimentamos a Dios. Vemos la valentía de nuestros hermanos que están dispuestos a todo por la causa del Señor. El siglo XX fue el siglo de los mártires. En el siglo XX se asesinaron más cristianos por causa de su fe que en todos los siglos anteriores juntos, y esto continúa en el siglo XXI. Según diversas investigaciones, en el siglo XX fueron asesinados unos 45 millones de cristianos, y miles siguen siendo asesinados todavía en este siglo actual que estamos viviendo. Se estima que alrededor de 1,000 cristianos mueren diariamente por su fe. Pero a pesar de toda la persecución que se pueda levantar, los enemigos del Evangelio no pueden detener la Iglesia de Jesucristo. Se ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Mientras más cristianos son encarcelados y asesinados, más personas se convierten a Cristo. Los enemigos del Evangelio no pueden detener la obra de Dios. ¿Qué es un mártir si nos hacemos esta pregunta? Un mártir es una persona que escoge la muerte en vez de negar a Jesucristo o a su obra. La palabra mártir en el idioma griego original significa testigo. Eso significa que cuando Jesús dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos, estaba diciendo también en un sentido, y me seréis mártires. El mandato de Jesús todavía permanece. Mi pregunta sería, ¿cuánto de nosotros imitaríamos a estos mártires de la fe? ¿Nos puede dar alguno de los ejemplos de las atrocidades y de los padecimientos que están pasando nuestros hermanos cristianos en estas naciones anticristianas? Hoy en día hay hermanos cristianos siendo objeto de las más horribles atrocidades sin tener a alguien que los defienda ni los proteja. Necesitamos ser la voz de los que no tienen voz. Ser la voz de nuestros hermanos cristianos en estas naciones restringidas. Quiero hablarles de un reporte acerca de la persecución actual en el país africano de Nigeria. El reporte se titula Más de lo que yo jamás haya visto. Un reporte desde la línea de fuego en Nigeria. El 7 de marzo del 2010, unos disparos despertaron a los cristianos que vivían en Dogonajawa, una pequeña aldea al sur de Jos, Nigeria. Por la mañana, más de 500 cristianos en Dogonajawa y otras 2 aldeas cercanas habían sido asesinados por una banda musulmana armada con machetes, pistolas y cuchillos. Solo 2 días después, el director de la Brigada Médica de las Voz de los Mártires, el Dr. Kim, estaba en Dogonajawa y Jos entrevistando a las víctimas de los ataques y proveyendo cuidado médico. Este es el reporte del Dr. Kim de la devastación que él fue testigo. Esto es más de lo que jamás he visto en 33 años en la medicina. Después de 20 horas de viaje por avión y otras más por tierra, llegué el domingo en la mañana a Dogonajawa y estábamos horrorizados de lo que veíamos. Habían iglesias y casas quemadas. Estábamos en shock de ver el sepulcro masivo donde los cristianos salvajemente asesinados fueron enterrados. En más de 3 años de proveer servicio médico para los cristianos perseguidos, esta es la primera vez que la palabra carnicería viene a mi mente. Esto es más de lo que jamás he visto en 33 años en la medicina, incluyendo el hacer autopsias y trabajar en salas de emergencias. Nos dimos cuenta que en una aldea que visitamos quedaron solo 20 o 30 sobrevivientes en toda la aldea. Pudimos atender a muchos pacientes en varios hospitales. Habían algunos con heridas de balas y otros más con heridas de machetes y cuchillos. Me pareció como si los musulmanes habían afilado sus armas antes del ataque, porque las heridas de estas personas eran muy profundas. El vivo ejemplo fue una niña de 4 años cuyo brazo izquierdo fue cortado y amputado por encima del codo. Examinamos una niña herida de 8 años que perdió a sus 2 padres y ahora está al cuidado de su tía.
Otra mujer nos dijo que cuando ella trataba de escapar con sus bebés cargados en su espalda, los infantes fueron asesinados a machetazos. Fue bueno que viniéramos, porque muchas personas estaban visiblemente aliviadas y consoladas de ver que alguien de la Iglesia del Occidente estaba allí. Comenzamos a proveer ayuda inmediata para que los cristianos pudieran conseguir los exámenes y tratamientos médicos necesarios. Fue maravilloso cuando pudimos adorar con los creyentes. Aún en medio de la muerte y la destrucción que les rodeaba, estaban alabando al Señor por su bondad y misericordia. El servicio se hizo en medio de los edificios quemados, en medio de los escombros. El pastor que dirigía señaló que este era precisamente la persecución de la cual habló Jesús, la cual es señal del final de los tiempos, y que era su deber cargar la cruz y perdonar a los ofensores. La violencia en contra de los cristianos es común en estas aldeas. Los ataques en los vecindarios cristianos fueron horrorosos, dejando cientos de cristianos heridos, la mayoría de los cuales no tiene forma de pagar por su cuidado médico. Aunque la violencia continúa, los cristianos de Nigeria esperan en el Señor y están muy agradecidos por la ayuda que reciben de los hermanos del Occidente. Debemos mantener a nuestros hermanos perseguidos de Nigeria en nuestras oraciones. De ciudad te hablo a ti, que en tu comodidad te has olvidado, que ellos tienen hambre y tienen sed, algunos viven presos por su fe. ¿Sabía usted que en Sudán en los últimos 10 años se ha asesinado más de 500,000 de varones cristianos? Sus mujeres y niños son vendidos como esclavos a musulmanes que los obligan a adoptar su religión y son sometidos a todo tipo de violación. En ninguna nación ocurre esto con más brutalidad que en Sudán. Para más información y para recibir una copia gratis del libro que impactará su vida, Revolución en el Mundo de las Misiones por K.P. Yohanan, comuníquese con el Ministerio del Mesías al 401-751-7411 o a nuestro correo electrónico elmesiasri@gmail.com. No han rechazado a Jesús, no se han avergonzado de creer en Él, y aunque les salvaría rechazar su fe, siguen adelante sin dudar. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, que en tu comodidad te has olvidado, que ellos tienen hambre y tienen sed, algunos viven presos por su fe. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, lleno del conocimiento de Jesús, porque te has olvidado de tu hermano y de las enseñanzas de Jesús. Como en la antigua Roma, ellos dan su vida abrazados, con sencillas ropas y sandalias, pero con su Biblia en la mano. Artista cristiano, predicador, que recibes dinero, premios y aplausos, con tus premios no honras a Jesús, sino con llevar la cruz. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, que en tu comodidad te has olvidado, que ellos tienen hambre y tienen sed, algunos viven presos por su fe. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, lleno del conocimiento de Jesús, porque te has olvidado de tu hermano y de las enseñanzas de Jesús. Otro reporte que tenemos nos llega desde Pakistán, la situación de la hermana Asia Bibi. La hermana pakistaní Asia Bibi fue condenada a la horca por las autoridades pakistaníes. El juez a cargo del caso le ofreció la libertad a cambio de convertirse al Islam. «Prefiero morir cristiana que salir de prisión siendo musulmana», respondió ella. Asia Bibi fue condenada a morir en la horca por un supuesto delito de blasfemia contra el profeta Mahoma. Cristianos de todo el mundo, así como organizaciones de derechos humanos, se están movilizando para evitar que se lleve a cabo la condena. Un tribunal de Pakistán la condenó a 45 años por un delito de blasfemia
en un país cada vez más hostil con las minorías religiosas. Los hechos ocurrieron en junio del 2009, cuando Asia Bibi, trabajadora agrícola, fue mandada a buscar agua mientras trabajaba en un campo. El resto de mujeres seguidoras del Islam se opusieron a ella porque, al ella no ser musulmana, contaminaría el recipiente y lo haría impuro. Le exigieron que abandonara el cristianismo y que se hiciera musulmana, a lo que ella se opuso. En su justificación, la fiel cristiana dijo a sus compañeras que Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad y preguntó a las mujeres musulmanas qué había hecho Mahoma por ellas. En cuanto oyeron estas palabras, acudieron al director local, esposo de una de ellas, que a su vez presentó una denuncia ante la policía por el delito de blasfemia. Y es que el Código Penal de Pakistán exige la pena de muerte por blasfemar contra el profeta del Islam. El juez la condenó a muerte tras haber sido previamente detenida. Ahora la sentencia a morir en la horca tiene que ser ratificada por el Tribunal Superior. Se relata que el juez que la condenó a muerte entró en la celda y le ofreció convertirse al Islam para salir libre. Asia le respondió al juez que prefería morir como cristiana que salir de la prisión siendo musulmana. Yo no soy una criminal, no hice nada malo. He sido juzgada por ser cristiana. Creo en Dios y en su enorme amor. Si el juez me ha condenado a muerte por amar a Dios, estaré orgullosa de sacrificar mi vida por él, dijo la mujer a su abogado. Mientras tanto, agrupaciones cristianas y activistas están realizando campañas para que se produzcan presiones internacionales a Pakistán y así evitar la muerte de esta mujer cristiana. El Ministerio de la Voz de los Mártires ha hecho un llamado para firmar una petición en el sitio web Call for Mercy, callformercy.com, para liberar a Asia Bibi de la prisión pakistaní para evitar su ejecución. Usted puede firmar esta petición, ir a la página web Call for Mercy. Se necesitan 1 millón de firmas y hasta ahora hay más de 600,000, pero necesitamos que más personas se involucren y firmen esta petición y con la ayuda de Dios y nuestras oraciones esto puede lograrse. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, que en tu comodidad te has olvidado, que ellos tienen hambre y tienen sed, algunos viven presos por su fe. Pastora Carolina, me llega a la mente un versículo que está en Mateos capítulo 10, versículo 18, y dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Sabemos que nuestros hermanos perseguidos son iguales que nosotros. ¿Cómo es que pueden soportar estas torturas y sufrimientos por la causa del Señor Jesucristo y atenerse a las consecuencias de ser capturados o sorprendidos en profesar su fe? Bueno, estos hermanos han tomado muy en serio el versículo de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Habíamos explicado que también esa palabra significa me seréis mártires y ellos han recibido ese poder, lo han aplicado a sus vidas. Pero creo que lo que hace que estos cristianos sean tan fieles al Señor en medio de todo eso, aparte, ¿verdad?, de ser investidos del poder de lo alto, es que tienen una fe genuina en Cristo. La fe en estas naciones anticristianas viene con un precio muy alto. Cuando uno de estos hermanos dice creer en Cristo, ya ha considerado el costo y ha renunciado a todo por su fe. Ellos viven en carne viva las palabras que dijo Jesús en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando alguien aquí en el occidente dice creer en Cristo, en algunas ocasiones no hay un entendimiento claro de lo que se dice. Incluso es socialmente aceptable decir que se cree en Jesús. Pero cuando alguien en estas naciones dice creer en Jesús, ha entendido el precio que conlleva esto. Cuando la fe cuesta, se vuelve más valiosa, más preciosa. El sufrimiento puede ser insoportable, pero cuando se combina con la fe y el poder de Cristo, se fortalece el corazón del cristiano que está dispuesto a renunciar a todo por Cristo, incluso a su propia vida. Otra razón por la cual los cristianos pueden soportar estas torturas y aún la muerte es por su gran amor y pasión por Cristo. Las religiones paganas y anticristianas están basadas en el odio y la violencia, mientras que el Evangelio está basado en el amor. Primeramente el amor con que Dios nos amó y luego el amor con que Dios nos manda amar al prójimo. La mayoría de los hermanos perseguidos vienen de religiones que los enseñaron a tener odio.
Pero al conocer el gran amor de Dios a través de Jesucristo y experimentarlo en su propia vida, se llenan de la plenitud de Dios. El cristianismo está basado en el amor a Dios y al prójimo. Este amor y esta pasión prevalecen por encima de sus temores a las terribles consecuencias de ser atrapados expresando el amor de Cristo a otros. Ellos no pueden callar el amor que han experimentado en sus corazones, no importando las consecuencias. El amor todo lo sufre, dice la palabra de Dios. Todo lo soporta. Todo lo sufren por amor a Cristo y con tal de que otros conozcan el amor de Jesucristo, están dispuestos a todo porque saben el alto precio de la salvación que poseen. Es por esto que ellos pueden soportar todas estas cosas. Vienen de hermanos que han perdido todo por creer, no han rechazado a Jesús, no se han avergonzado de creer en Él, y aunque les salvaría rechazar su fe, siguen adelante sin dudar. Después de todo lo que hemos escuchado, ¿cómo podemos involucrarnos como individuos, como iglesias y aún organizaciones para ayudar a nuestros hermanos perseguidos en estos países restringidos al Evangelio de Jesucristo? Como habíamos dicho, es un mandato ayudar a nuestros hermanos perseguidos, según Hebreos 13:3, que nos dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si vosotros mismos estuvierais en el cuerpo. Pero también quiero citar otro versículo en 1 Corintios 12:26, donde la palabra de Dios nos dice algo bien importante. Este versículo dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un cristiano pakistaní convertido del islamismo comentó acerca de este versículo y dijo: si nosotros recibimos una herida o se corta alguna parte de nuestro cuerpo, vamos a sentir dolor porque estamos vivos. De la única manera que no sentimos dolor es si el cuerpo está muerto. Un cadáver puede ser cortado en pedazos y no siente nada porque no tiene vida. Asimismo, la iglesia, como cuerpo de Cristo, si algunos de sus miembros son heridos, va a sentir dolor porque está viva. Estamos llamados a socorrer a nuestros hermanos perseguidos. Es nuestro deber, es lo menos que podemos hacer. Y lo primero que todos podemos hacer es informarnos acerca de las persecuciones y los sufrimientos que enfrentan nuestros hermanos en todo el mundo, en estas naciones anticristianas restringidas y cerradas. Cada uno de nosotros ignorábamos estos hechos hasta que Dios abrió nuestros ojos a la persecución que enfrenta su iglesia en estos días. Necesitamos informarnos para poder ser la voz de ellos, informar a otros acerca de estas cosas. Las noticias seculares no le dan mucha importancia a estas cosas, pero nosotros como pueblo de Dios no podemos callar ante el sufrimiento de nuestros hermanos lavados con la sangre de Cristo. Y para informarnos lo mejor posible, podemos ir a la página web del Ministerio La Voz de los Mártires, persecución.org en español, persecución.org, y en inglés persecution.com, persecution.com, y a la página web de Evangelio para Asia también, gfa.org, en inglés gfa.org, y en español evangelioparaasia.com. Necesitamos orar muy en serio por nuestros hermanos. Esto es lo segundo que podemos hacer. La Biblia nos manda a esto, acordarnos de ellos, de sus tribulaciones, de sus cárceles, de sus prisiones, identificarnos, sentir el dolor que ellos sienten, como si nosotros estuviéramos con ellos. Debemos orar por fortaleza y consuelo del Señor, orar por el pronto auxilio para ellos en sus necesidades, orar por valentía para que puedan testificar del Señor en medio de la oposición, orar por sus perseguidores para que sus ojos sean abiertos y se conviertan al Señor, como Dios también salvó a Saulo de Tarso, para que toda ceguera sea quitada de los perseguidores ante las mentiras de las falsas religiones, extremismos religiosos y paganismo. Orar por los familiares de los mártires. Tenemos que entender que los cristianos que son hechos prisioneros o son asesinados por su testimonio dejan a seres amados atrás, los cuales deben defenderse por sí mismos. Muchos niños de hogares cristianos llegan a ser huérfanos de uno o ambos padres, ya que están en prisión o fueron ejecutados por su fe. Necesitamos socorrer a nuestros hermanos perseguidos. La mayoría de las familias de los cristianos prisioneros no reciben ayuda de ninguna clase. Necesitan la ayuda de sus hermanos en los países libres.
Podemos ayudar a través de ministerios como Evangelio para Asia y La Voz de los Mártires, que socorren a estos hermanos. Estos ministerios en estos países distribuyen ropa, medicinas, alimentos y otras provisiones indispensables para nuestros hermanos. También se les proveen Biblias, ya que la palabra de Dios escasea grandemente en estas naciones cerradas y es muy difícil conseguir una Biblia. El Señor Jesucristo en Mateo 25, 34 al 40 nos dice lo siguiente: en aquel día, en el juicio de las naciones, nuestro Señor, entonces el Rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, y estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos en necesidad y te socorrimos? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los hermanos mártires dicen lo siguiente: ustedes dennos las herramientas y nosotros pagamos el precio. Cualquier cosa que hagamos por nuestros hermanos necesitados, lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor sea impactando su vida en este día acerca de la gran necesidad de sus hijos en estas regiones de la tierra. Muchos ya no están aquí, dieron su vida por Jesús, hicieron tesoros en el cielo y están con el Maestro Jesús. Gracias, Pastora Carolina, por recordarnos del mandato del Señor Jesucristo de recordarnos y orar por estos hermanos perseguidos en el mundo. Esperamos que nuestra audiencia haya sido tocada y desafiada por el testimonio fiel y valiente de nuestros hermanos perseguidos. Shalom. Sobre el mundo, oh Señor. Ministerio El Mesías presentó su programa Revolución Misionera. Para más información de cómo involucrarse en la evangelización de los no alcanzados en la ventana 1040 y para obtener una copia gratis del libro que impactará su vida grandemente, Revolución en el mundo de las misiones, comuníquese con el Ministerio El Mesías al 401-751-7411 o a nuestro correo electrónico elmesiasri@gmail.com. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a que nos acompañe a nuestros servicios martes y jueves 7:30 de la noche y domingos 10:30 de la mañana. La Iglesia Evangélica El Mesías está localizada en el 770 Admiral Street, Providence, Rhode Island, 02908. Que el amor y la paz del Padre y del Señor Jesucristo sean sobre ustedes.